Vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo de Santiago, ¿no? Estamos estudiando Santiago y ya vamos en el capítulo 4, ya nos queda un capítulo más y ya estaríamos casi concluyendo. Pero creo que Santiago es una de las cartas más prácticas que podemos encontrar y es bueno que como iglesia podamos estar estudiando esta carta, ¿no? Porque, como decía, es algo práctico y siempre Santiago está dejando muchos consejos de cómo debemos actuar, cómo debemos movernos en la iglesia, cómo debemos, poder desarrollar nuestra tarea. Y son como consejos, y por ahí lo comparan con los proverbios también, porque los proverbios son todos consejos de parte de Dios para nosotros, ¿no? Y Santiago ya viene hablando de temas que son, no sé si decir molestos, pero creo que nos causa algo en el corazón. No sé a ustedes, ¿no? Pero a mí cada vez que podemos compartir el libro de Santiago es como que algo llega ahí al corazón y dice, ¿qué pasa acá? ¿Estás haciendo esto? ¿No estás haciendo esto? Y son cosas muy fuertes que Santiago va hablando y es una carta dirigida a los creyentes, así que la tenemos que tomar como para nosotros, ¿sí? Toda la escritura obviamente, pero en particular Santiago, que como le decía está utilizando temas muy fuertes que a veces duelen contarlo o decirlo, o, no sé, o tener, digamos, ese corazón de decir yo soy ese creyente. Porque muchas veces somos nosotros. Veníamos hablando de por ahí el poder que tiene la palabra, después hablamos un poco de la lengua también, por ahí hemos hablado un poco de lo que es la murmuración, hemos hablado también un poco de lo que causa todo eso en la iglesia, ¿sí? Y son temas fuertes, ¿no? Y ahora nos toca el capítulo 4, ¿sí? Y en realidad era del 11, pero vamos a leerlo desde el 13, porque vamos a tomar otra parte, digamos, la segunda parte de lo que es el capítulo 4 de Santiago. Y es un tema también lindo, ¿sí? Porque nos da un ejemplo de un grupo de hermanos, porque dice que eran hermanos, de las cosas que ellos estaban pensando hacer. Yo creo que a lo largo de nuestra vida todos planificamos, ¿verdad? No sé, el que no planifica, por ahí algunos dicen, no, yo no planifico, vivo el día, pero ya sabes qué vas a hacer a la mañana, sabes que te tenés que levantar y tenés que ir a trabajar y ya vas pensando. Algunos planificarán a corto plazo, otro a largo y otro un poquito más, ¿no? Pero creo que todos tenemos una idea de las cosas que vamos a ir haciendo a lo largo de la semana, o algunos ya pensando en la fiesta, bueno, hay que ir reservando, no sé, qué vamos a comer o a dónde vamos a ir, si vamos a ir a, no sé, bueno, yo en mi caso me iría a Jujuy. Cada uno de ustedes seguramente van pensando y planificando eso, ¿no? Y vamos a ver lo que dice Santiago, y desde ya, antes que leamos, voy diciendo que Santiago no está diciendo que no planifiquemos, ¿sí? Pero vamos a ver algo sobre lo que es la planificación. En realidad el tema o el título del tema es Construyendo con Dios, ¿sí? Porque sabemos de que hay dos formas de construir, ¿sí? Con Dios o sin Dios. No hay otra forma que decir, no, pero un poquito yo y un poquito Dios, no. O construimos como Dios nos enseña que debemos construir nuestra vida o planificar nuestra vida, o la hacemos a nuestra manera, y están las dos opciones, digamos, ¿no? de cómo uno va construyendo a lo largo de su vida, o planificando, pensando las cosas que uno puede ir haciendo. Vamos a leer capítulo 4 de Santiago, vamos a leerlo desde el 11, pero vamos a tomar el 13 y el 17 sobre todo, ¿no? Para no perder el hilo de lo que veníamos leyendo ya. Dice así: hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar
que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para juzgar a otros? Versículo 13. Vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de los cuales deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquellos, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y como decía, ¿no? Santiago viene tratando temas que son difíciles. Y acá, como decíamos, el título de esta enseñanza, o podemos decir de esto que podemos compartir juntos, es Construyendo con Dios. Y muchas veces tenemos esta actitud de estas personas, ¿no? Porque a veces pensamos y decimos, bueno, yo este año voy a hacer esto, voy a elegir esta carrera, bueno, calculo que en 2 o 3 años la terminaré esa carrera, me iré a vivir a otro lado, y pensamos y planificamos y decimos, vamos a hacer esto, y muchas veces nosotros decimos, no, la semana que viene seguro voy, termino lo que tengo que hacer, ahí quedó limpieza ni tu sangre, voy seguro, voy a terminar, y muchas veces nosotros hablamos y decimos, y ya estamos nosotros como seguros de que va a pasar, ¿no? Pero no se preocupen, porque es algo que pasa siempre, nos pasa a todos. Y si no nos ha pasado, creo que deberíamos pensar si realmente no nos ha pasado. Porque en todo momento nosotros estamos pensando qué es lo que vamos a hacer. Y muchas veces todas esas cosas que nosotros planificamos y todas las cosas que nosotros pensamos, no las basamos en lo que es la Escritura, ¿sí? Y ahí está el mayor error, cuando nosotros pensamos y planificamos y ordenamos nuestra vida acorde a lo que nosotros creemos o a lo que nosotros queremos, y dejamos de lado a Dios. Y lo primero que podemos ver es la insensatez de hacer planes sin tener en cuenta a Dios, ¿sí? Versículo 13. Vamos ahora a lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, ¿sí? Bueno, estas personas que estaban allí, creyentes, probablemente porque al comienzo habla de los hermanos, habla de traficar, y esa palabra por ahí ahora en nuestro contexto es tomado diferente, ¿no? Pero habla de comercializar, ¿sí? Era una ciudad donde se comercializaba mucho, y este grupo de personas se dedicaban a eso, ¿sí? No sé, comercializaban quizás comida, pescado, no sé, cosas, y esa era la función de ellos, ¿no? Pensaban y planificaban y decían, bueno, vamos a hacer, y fíjense que se dan como que se adueñan de todo, ¿no? Porque hablan del tiempo, ¿sí? Hablan del lugar, habla de la duración de ese tiempo que ellos van a estar ahí, habla de la actividad que van a hacer, que era comercializar, y hablan del objetivo también, que dice, no, después de todo esto, ganaremos, ¿sí? Ahí está su objetivo. Y ellos se toman una atribución grandísima, porque ¿quién tiene todos estos atributos? ¿Quién puede solamente con sus atributos cumplir todo esto? Dios, solamente Dios. Dios es el Todopoderoso, Él puede hacer todas estas cosas. Él es el dueño del tiempo, Él es el dueño del lugar, de lo que puede durar nuestra estadía, podemos decir, en esta tierra, ¿sí? Él es el dueño de lo que nosotros hacemos, y Él es el dueño de lo que va a venir para nosotros, ¿sí? Y estas personas se toman esa atribución de poder pensar de esta forma. Y lo malo de esto es que seguramente, como era un grupo de creyentes, también había personas que habían escuchado todo esto, y seguramente eso influenciaba a otras personas, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros, con nuestras equivocadas decisiones, hacemos caer a otras personas, ¿sí? Quizás no es nuestro objetivo, por ahí nosotros en nuestra ignorancia tomamos una decisión equivocada, pero en nuestra familia hay personas que están viendo lo que hacemos,
en nuestro entorno de la iglesia hay personas que ven como un líder o un hermano o un referente de la iglesia toma una decisión y muchas veces equivocamos y erramos y hacemos equivocar a otros también. Y seguramente esto pudo haber sido también esta situación en ese lugar, ¿no? Porque estas personas, no dice que era uno, sino que era un grupo de personas que estaban planificando esto. Entonces lo primero que vemos es la insensatez de hacer planes sin tener en cuenta a Dios. Proverbios 27:1, te invito a que busques. Dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. ¿Sí? El otro día me salía una publicación de MacArthur, decía, la vida no es fácil, no es simple y no tenemos el control de nada de nuestras vidas. Porque a veces creemos, ¿no? Porque yo decido lo que voy a hacer, creemos que somos los dueños de nuestras vidas. Pero realmente, cuando nos damos cuenta y pensamos, nosotros no tenemos ninguna potestad sobre nuestra vida, porque pertenecemos a Cristo. Ahora, ¿podemos vivir como queremos nosotros? Podemos vivir como queremos nosotros, porque estamos viviendo con nuestras propias reglas, ¿sí? Y desplazamos a Dios. Al comienzo decíamos que había dos formas de construir, con Dios o sin Dios. Y nosotros muchas veces nos manejamos y vivimos y nos desenvolvemos en todas las cosas que hacemos sin tener en cuenta a Dios. Y la Biblia nos compara con un insensato, ¿sí? La persona que no entra en razón, la persona que se cree que está haciendo bien las cosas y realmente está convencido de lo que está haciendo y lo hace, pero sin tener en cuenta a Dios. Lucas capítulo 12, vamos a buscar. Y acá también nos da un ejemplo. Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. Dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Wow, ¿no? Porque es algo tan fuerte entender este ejemplo que el Señor nos deja. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos manejamos así? ¿Cuántas veces en la iglesia nos manejamos así? En nuestro ministerio que nos toca hacer, ¿cuántas veces nos hemos manejado así? Y muchas veces somos necios, muchas veces somos insensatos, porque desplazamos a Dios y creemos que podemos vivir independientemente de lo que Dios nos enseña. Y a veces nos manejamos y vivimos una constante vida de esta forma y después preguntamos a Dios, ¿por qué me pasa esto, Señor? ¿O por qué no veo frutos en nuestro ministerio? ¿O por qué hay hermanos que quizás se alejan de la iglesia? Y muchas veces nuestro proceder no es el correcto, no es el que el Señor nos está mandando. Y este ejemplo de esta persona, ojalá podríamos decir como él, ¿no? Que tiene tanto, no tiene dónde guardar las cosas que tiene, de tan adinerado que es. Pero fíjense que ayer veíamos un poco esto, que su perspectiva estaba en lo terrenal y no en lo espiritual, porque él pensaba en eso, ¿sí? Porque quizás si hubiese entendido todo lo que el Señor había hablado a esta persona, quizás podría haber dicho, bueno, tengo dinero y puedo ayudar a otras personas, ¿sí? Puedo servir al Señor también con mis bienes. Pero no, él decidió almacenar todo y tener mucho más, pero no se había dado cuenta de algo fundamental, ¿sí? Que es lo que decíamos al comienzo, que la vida es corta, la vida pasa, y cuando nos dimos cuenta
todo lo que nosotros pensamos hacer, quizás algunos lo pudo haber hecho y otros no, pero la vida se termina. Y a algunos se le termina la vida mucho más jóvenes que a otros, ¿no? Y el Salmos, creo que es el Salmo 90. Vamos a buscarlo, Salmo 90. Salmo 90, versículo 10. Dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. Versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Qué lindo versículo el 10, el 12, pero el 10 nos lleva también a pensar, quizás ahora, no sé, con la evolución de la tecnología, quizás podamos vivir un poco más, pero ya la Biblia nos está diciendo, pero hay personas que pueden quizás vivir un poco más, pero ¿cuánto más podemos nosotros estirar nuestra estadía en este lugar? ¿Sí? Y entender que nuestra vida es efímera, que es algo pasajero, que es un tiempo, que es una neblina, decía Santiago, hace que nosotros podamos darnos cuenta que cada paso que nosotros debemos dar en nuestra vida tiene que ser firme. No podemos ir viviendo porque sí, sino que debemos estar firmes. Y eso lo vamos a lograr siempre que nosotros construyamos con la guía, con el manual de instrucciones que es Cristo, no siendo insensato como estas personas, ¿no? Proverbios 19:3. Dice así, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Es lo que decíamos recién, que muchas veces nosotros nos guiamos por nuestro propio parecer, construimos independientemente de Dios y después lo que hacemos es culpamos a Dios por las cosas que nos pasan o cuestionamos a Dios por qué pasan estas cosas, ¿no? Y eso es una forma de ser ingratos con Dios, porque Dios nos ha dado todo a nosotros, nos ha cambiado la vida, nos ha dado una nueva, nos ha ubicado en una nueva familia, ¿sí? Nos ha dado un lugar de privilegio que es ser llamados sus hijos, y muchas veces nosotros, viviendo lejos de Él, aún viviendo lejos de Él, culpamos a Dios por las cosas que pasan. Que Dios nos libre de tener esta actitud de insensatez, que no solamente hace que vivamos lejos de Dios, que construyamos lejos de Dios, sino que después de todo culpemos a Dios por las cosas que nos pasan. Entonces veíamos, en primer lugar, la insensatez de hacer planes sin tener en cuenta a Dios. En segundo lugar, el versículo 15 dice, en lugar de los cuales deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquellos. Yo creo que esta frase alguna vez la hemos dicho, ¿no? ¿Y cómo está? ¿Te vas a ir de vacaciones? Y si Dios quiere, me voy, ¿no? Pero no somos conscientes de lo que estamos diciendo muchas veces, ¿no? Porque cuando decimos esto, estamos poniendo toda nuestra confianza que si Dios está en su voluntad, va a dejar que suceda. Y esto nos habla de un sometimiento, ¿sí? Debemos someternos a la voluntad completa de Dios, no algo parcial, sino la voluntad completa de Dios. Y Santiago utiliza esta frase, si el Señor quiere, ¿sí? Y nos está instruyendo a que nosotros también podamos tenerlo no como una frase hecha, ¿sí? Que decimos, ¿cómo estás? Bien. No, sino que podamos ser conscientes de lo que estamos diciendo y confiar que si Dios quiere, podremos hacer ese viaje, podemos hacer no sé, ese encuentro, esa salida, podemos llevar a cabo un ministerio si el Señor lo permite, ¿sí? Entonces eso debería ser una constante en nosotros, ¿no? De someternos completamente a la autoridad de Dios, ¿sí? Deuteronomio 32, 39.
Dice así: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Dios es el soberano sobre todas las cosas, y nosotros debemos someternos a eso. Y a veces nos cuesta entender de que Dios maneja todo, porque a veces creemos que solamente maneja todo lo exterior y lo nuestro lo manejamos nosotros. No, sí, Dios maneja la vida de mis hermanos, maneja la vida de la iglesia, maneja todo, pero mi vida la manejo yo ayudándolo a Dios ahí. Como que a veces creemos que Dios necesita de nosotros para controlar nuestra vida, ¿no? Pero Dios nos está enseñando acá en su palabra que el tiempo está en sus manos, que todo está en sus manos. Lamentaciones capítulo 3, 37. Lamentaciones 3. Dice así: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? O sea, no hay nadie que pueda cuestionar esto a Dios, ¿sí? Nadie puede cuestionarle a Dios, decir, no, esto no permitió Dios. Dios permite que pase cada situación que pasa por algo, ¿sí? Y a veces nos cuesta entender eso también. A veces son consecuencias también de nuestro pecado y de vivir independientemente de Dios. Pero otras veces Dios también permite que pasen estas circunstancias para que nosotros podamos aprender y podamos volver a Cristo y saber de que solamente con Él nosotros podemos sobrellevar esta situación. Hechos capítulo 17. (17:24) dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara algo, pues Él es quien da toda vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Volvemos de nuevo a someternos a toda la autoridad de Dios. Dios maneja todo lo que sucede en nuestras vidas. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 y 7. Dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y este es el objetivo, ¿no? Entender de que si construimos lejos de Dios somos insensatos, pero debemos someternos a la autoridad de Dios, ¿sí? Y a todo lo que Él maneja, para que nosotros podamos construir nuestra vida, tomar decisiones basadas en la Escritura, ¿sí? Pero también hay un gran problema, y ese problema es nuestra inclinación al pecado. Santiago, ahí donde leíamos recién, dice el versículo 16: pero os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, ¿sí? Y esto habla de autosuficiencia, habla de lo que veníamos diciendo recién de la independencia, habla de gloriarnos por la capacidad que tenemos, ¿sí? De decir, yo con mi fuerza hago las cosas que estoy haciendo, mi servicio, mi ministerio, el lugar donde me encuentro, ¿sí? Y muchas veces eso impide que nosotros podamos incluso pensar en un futuro cierto de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso hace que nosotros nos equivoquemos. Cuando creemos que nosotros podemos hacer las cosas, estamos totalmente errados. Pero cuando reconocemos de que soy una persona débil, soy una persona que se equivoca y que si toma sus decisiones basado en lo que uno piensa, va a errar, es allí donde empieza
uno a depositar su confianza en Dios. De Daniel 4:30, vamos terminando ya, dice, dice así, capítulo 4, versículo 30. Hablando del rey Nabucodonosor, dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Dice que aún estaba su palabra en su boca cuando el Señor cayó con su juicio hacia esa persona, hacia el rey. Bueno, sabemos cuál fue el final, ¿no? Comiendo como una bestia, comiendo pasto, mojándose. Dice que la Biblia dice que le crecieron como plumas. No sé qué forma de bestia habrá tomado, pero la insensatez de esta persona, ¿sí? Y jactarse de lo que él había logrado, creyendo que él habría logrado todo esto, sin darle la gloria a Dios, le trajo las consecuencias. Y muchas veces nosotros también vamos a recibir esa consecuencia si creemos y nos jactamos de las cosas que hacemos. Y es algo muy delgado caer en esto, porque muchas veces cuando uno hace algo bien y viene alguien y te dice, che, qué bueno que tuvo esto, ¿no? Y sale adentro de uno y, o sea que puedo hacer las cosas bien o la hago bien, ¿sí? Y muchas veces caemos en darle la gloria a Dios por lo que Él hace, porque nosotros no podemos. Si hay algo bueno que sale, ¿qué dice su palabra? Si hay algo bueno en todo lo que hacemos es porque Dios lo produce, ¿sí? Y todo lo que es malo es producido por el hombre, pero lo que es bueno es producido por Dios. Y si hay algo bueno que se hace en la iglesia, no es porque lo hagan los hombres, no es porque lo hagan los líderes, no es porque lo hagamos nosotros como creyentes, sino es porque Dios está trabajando a través de nosotros y nosotros debemos dar esa gloria a Dios. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros podemos disponer y servir es porque Dios produce eso en nosotros, ¿sí? No hay nada nuestro que podamos hacer. Colosenses 3:23. Dice así, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y claramente este pasaje encierra todo esto de poder nosotros dedicar nuestra vida a construir bajo los principios de Dios, ¿sí? No ser personas insensatas, sino someternos a la autoridad de Dios, someternos a la soberanía de Dios en todas las cosas, ¿sí? Y si hacemos algo, no jactarnos de lo que el Señor nos permite que hagamos, porque es un privilegio poder servir al Señor. Es un privilegio el cual nosotros tenemos cuando estamos sirviéndole a Él. Que el Señor en estos días nos traiga a nuestra memoria, a nuestros pensamientos, lo que hemos compartido en esta tarde. Y que podamos tomar el ejemplo, por ahí me quedó algunos ejemplos de Pablo, que él siempre que se dirigía, ¿sí? a los hermanos, hablaba de esto, ¿no? Si Dios quiere, si Dios lo permite, en la voluntad de Dios, que nosotros podamos hacer también todas nuestras cosas con este pensamiento. Si Dios lo permite y si Dios quiere, haremos lo que hagamos. Y cuando nosotros tengamos esta forma de poder desenvolver nuestra vida, seguramente todo lo que nosotros planifiquemos o todo lo que nosotros proyectemos para nuestra vida personal o para la vida eclesiástica o para los objetivos de la iglesia, seguramente Dios lo va a bendecir.